Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un nuevo video. Voy a hablar de algo que estaba alargando, pero que quiero hacerlo porque desde el momento que elegí estar en las redes, tener mi canal y compartir mi vida, siento que tengo que poner también una palabra desde mi lugar, de mi lado, con respecto a mi relación. No es fácil, las relaciones siempre son un tema complejo. Pensé mucho para publicar este video, tardé porque pensé mucho si quería hacerlo o no, y sé que desde el momento que decidí estar en las redes y compartir mi vida, creo que es necesario, sobre todo porque ustedes, que son mis seguidores, me preguntaron mucho acerca del tema, así que aquí va el video. Y por supuesto no lo grabé ahora, lo grabé antes, pero es importante para mí también que ustedes sepan de que no estuve bien, que pasé por momentos de mucha tristeza, estuve realmente mal, y por suerte tengo eh, mis hijas y también mi espacio, que es mi estudio, mi danza, todo lo que significa eso, donde yo puedo expresarme ahí. Ese es mi mundo también. Eh, Así que nada, no soy de piedra, no soy un témpano, soy demasiado sensible a las cosas y ya no me da pena decirlo, soy así. Y en esos momentos, por suerte, también estoy rodeada de gente muy, muy hermosa. Cada uno sabe de los que están ahí, que me acompañan. Y nada, la vida sigue, la vida continúa. No se olviden de suscribirse al canal, de comentar, de poner me gusta, de compartir, que me ayudan un montón. Yo quiero seguir por aquí compartiendo más con ustedes, así que nada, quédense. Besotes y los quiero mucho. Como algunos de ustedes saben, yo, bueno, terminé ahora mi relación. Fueron 16 meses muy intensos, eh, porque ambos somos así. Nos enamoramos, nada, fluí en ese amor, que es mi manera de ser, ¿no? Brindarme así. Y yo me había separado hace un año y medio, dos, antes de conocer a Cata, y estuve 21 años casi con el papá de mis hijas. Y bueno, mi familia, mis hijas, mi trabajo siempre fue como lo más importante de todo. Mis hijas, por supuesto, son mi debilidad mayor, sobre todo, sobre todas las cosas. Nada, no puedo imaginarme una existencia sin ellas, porque además yo decidí tenerlas eh, a cada una. Y también decidí y deseé, es mejor esa palabra, que sean nenas. Así que nada, fueron muy deseadas y muy esperadas las dos, mis dos haditas. No les voy a mentir, es difícil, nadie tiene el libro de ser papá o mamá perfecta. A veces me dan ganas de salir disparada como un cohete, sobre todo ahora que están más adolescentes, pero bueno, nada, es parte de la vida. Y nada, también me recuerda cuando yo tuve esa edad, así que no puedo decir demasiado.
Bueno, y de mi trabajo, les cuento esto primero para que se pueda entender todo el resto. Siempre fui muy obsesiva, muy trabajadora, muy full time, eh, con todo lo que tiene que ver con mi desempeño, porque además tengo el privilegio de trabajar de lo que me gusta, que en este caso es la danza, el arte. Entonces siempre y trabajaba en mi trabajo, en mi estudio, y también llevaba el trabajo a la casa, y las nenas también, mis hijas siempre fueron parte, toda mi familia de lo que hacía. Estaba muy agotada, llegué a tener 3 4 trabajos de lo mismo, siempre dando clases. Y nada, no me había dado cuenta que estaba como muy cansada de todo. También el cuerpo me empezó a pasar factura de cosas. Renuncié después de 20 años en el municipio porque también estaba cansada como de esa chatura. En realidad estaba aburrida de lo que hacía desde 2018. Por eso armé la compañía de danza, eh, y bueno, nada, un montón de proyectos surgieron ahí. Como que yo sostuve ese trabajo por mis alumnos, pero no estaba desarrollándome ni haciendo lo que quería hacer realmente. En mi vida personal tampoco estaba en el mejor momento. Siempre había otras cosas como más importantes que yo, que eran más prioridad capaz de que ponerme a pensar en sentirme bien yo. Entonces seguía acumulando ahí un montón de cosas. Me siento... Ahora ya no, ahora puedo decir que no tanto, que ya cada vez estoy más afianzada en mí, pero sentí que estaba como en una gran transición de años, ¿no? No era una transición acá de un año, no, de años, hablando con la verdad. Entonces en todo ese contexto apareció Catalín y me dijo que me quería ver feliz. Y me invitó a un viaje extraordinario que fue nuestra vida, que fue como una montaña rusa con subidas y bajadas. Entré a un mundo que conocía cero, no tenía ni idea que era un canal de YouTube. Miraba videos en la plataforma y no sabía que eso era YouTube, o sea, cualquiera yo. Al principio eso no era nada y luego, tras conocer algunas cosas, sus seguidores saben a qué me refiero. Se despertaron muchas emociones en mí, muchos sentimientos, y no tener el control de esas cosas, una persona que está acostumbrada como así, a controlar todo, a tener conocimiento de todo, porque así me desarrollé. eh, para mí no saber de eso o de cómo manejarlo era muy fuerte. Yo sentía incertidumbre, inseguridad de todo, o sea, a ver, uno no elige de quién enamorarse, las personas se encuentran y sucede. O sea, nosotros nos conocimos en Ushuaia y nació ahí, nuestro amor, y fue creciendo, fue así. Yo sentía así como que no era algo seguro nuestra pareja, sobre todo porque él, bueno, saben cómo es su vida, y él era absolutamente considerado conmigo en un montón de situaciones. Siempre él veía más allá. Es como que estaba un paso adelante de todo, porque imagínense, yo con todo ese mambo que les dije en mi cabeza, no podía enfocarme en absolutamente todo. Y a veces lo que me sucedía es que yo me cegaba con algunas cosas y me las creía o imaginaba y nada, eso fue un bajón para nuestra relación. Siempre sus temas del pasado sucumbían en nuestro presente y nada, yo lo ponía en relieve, es la verdad, me hago cargo de eso. Eso surgían preguntas y esas preguntas detonaban situaciones feas y eso no estaba bueno, y eso más o menos fue lo que la dinámica, lo que fue pasando, y pasaron un montón de cosas buenas y malas.
como la vida de todos, la vida de ustedes también tiene cosas buenas y malas, la nuestra también. Hay momentos de mucha luz y hay momentos de mucha oscuridad. Igual siento que nada, que nuestro camino ya estaba trazado, así que nos íbamos a encontrar y íbamos a vivir todo lo que vivimos tan intensamente. Sé que él me dejó muchas enseñanzas y yo también a él. Nosotros vinimos acá a esta vida a aprender, y aunque a veces cuesta ver qué es lo que tenemos que aprender, después el tiempo es muy sabio y uno se va dando cuenta de muchas cosas. De verdad prefiero quedarme con lo bueno. Sé que ahí atrás están esperando que yo diga algo negativo, pero eso no va a suceder. Mi intimidad es mía y de nadie más, así que no voy a dar más detalles. Cata tiene su forma de expresarse, es libre de hacerlo. Yo no comparto 100% eso, pero lo respeto. No me gusta estar peleada ni enojada con nadie. Atesoro en mi corazón todo lo que viví con Cata, porque fueron 10 años en uno. Así se vive 24/7 haciendo de todo, y un montón de cosas que no se comparten porque en un video no se pueden compartir todo. Son solo 20, 40 minutos, nada más. Y 2 personas son más que amor, son más que compartir un espacio. Somos más complejos, tenemos nuestros caracteres, nuestras formas, de diferentes culturas, idiomas, súmenle todo eso, con valores diferentes por ahí en algunos aspectos. Siento que bueno, nos estábamos conociendo aún, o eso me pasa a mí. Cata es una persona hermosa, es generoso, tiene un corazón enorme, que eso no lo van a poder ver todos. Y también es un cascarrabias incurable, y yo siento que lo conozco y sé cómo es de verdad. Y lastimosamente a la distancia uno se da cuenta de muchas cosas, cosas que me hubiera dado, cosas que en realidad hubiera sido bueno que me caiga la ficha antes. Los procesos duran muchas veces el tiempo que tienen que durar, no se pueden acelerar. La vida es maravillosa y sorprende. Yo estoy en mi camino, Cata en el suyo. Él es muy claro y determinado, y esa es una de las cosas que me gustan. No siento que esté el capítulo cerrado completamente. Uno no sabe qué puede pasar. Fui el otro día a un evento y un amigo me dijo: vale, o sea, el pasado, uno del pasado no puede cambiar nada. Del futuro, el futuro es incierto. Es así. Uno puede prepararse, adelantarse con cosas, tener preparada, tomar ciertos recaudos, pero es incierto. Lo único que elegimos y podemos elegir modificar es el presente. Así que nada, yo elijo mi presente. Solo yo sé lo que pasa con él. Yo ahora estoy muy bien, me siento mejor. Así que bueno, aquí yo los despido. Gracias por estar ahí atrás. Voy a continuar con mi canal compartiendo, que esto también me da mucho placer. Para mí es importante saberlos ahí detrás, así que espero sus comentarios y les dejo un beso enorme a todos. De verdad los aprecio y los quiero.